Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a los miércoles, o mejor, los lunes de aplicación Descubriendo, aquí en su canal de investigación Descubriendo, al lado hoy de Jaime Ángel para compartir este tema sobre los mandamientos de Jesús. Así que bienvenidos, este tema está muy interesante, pues porque hemos escuchado que a la vez que en el Antiguo Testamento se dejan algunas leyes o mandamientos, pues a veces queda la duda si esas mismas leyes que le entregaron a Moisés por parte del Dios impostor Jehová son las mismas o los mismos mandamientos de los que vino hablando y recomendando Jesús. Ya está conmigo Jaime. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. ¿Qué tal, Neil? Un gran abrazo para ti y todos quienes nos acompañan. Un gusto volver a los lunes de aplicación Descubriendo y con este tema que tiene para mí dos de los conceptos. Vamos a hacer reflexiones acerca de dos conceptos que en mi percepción, reflexionar sobre ellos o desnudarlos es un paso fundamental dentro del proceso de búsqueda espiritual o del despertar de conciencia, etc. Entonces va a estar muy interesante prestarle atención a este planteamiento de los mandamientos y de la enseñanza de Jesús. Correcto, ese es el tema hoy en Descubriendo. Saludamos a Diego Palacio, excelente investigación, a Emiliano Torrealba, que nos dice hola Sol Ángel y hola Diego Palacio, un saludo desde Venezuela. Están saludándose entre ellos nuestros oyentes y youtubevidentes también. Eva Vázquez también, hola Neil, esperando atenta esta información tan interesante acerca de los mandamientos de Jesús. Leyes universales, verdaderas y de justicia. Gracias por tu tiempo y compartir con todos nosotros. También Milagro de Jiménez, siempre conectada desde El Salvador. Un fuerte abrazo para ella. A Uva en Atlanta, también a Josué Ramírez. Buenas noches, Neil. Desde New Jersey, Neil, ¿puedes recomendar o hacer un programa recomendando películas para el despertar de conciencia? Bueno, sí, sería un tema bastante interesante. José Luis Goella dice, buenas noches, Neil. Gracias, Jaime, por esta buena información. También Lili Montes, desde San Luis Potosí, México, nos dice, hola chicos, buenas noches, saludos Lili. También Luz Cárdenas está con nosotros, buenas noches Neil y Jaime, muchas gracias por esta investigación. También Osvaldo Vidal, desde Buga, gracias. Y también está con nosotros Yormán, buenas noches Yormán. Y saludamos también a Isaac Ortiz, ¿qué tal Neil? Fuerte abrazo de luz, buena vibra para todo el equipo de Descubriendo. Muy bien. Les decía que, una de las cosas que queda allí como en la duda es que, todo esto partiendo de la base, evidentemente, de lo que aquí hemos compartido en diferentes contenidos en nuestro canal sobre que, pues, en el Antiguo Testamento Jehová no corresponde al Dios universal, al Dios vivo, único o universal. Entonces aquí queremos, amigos oyentes, plantear si esos mandamientos que le entregaron a Moisés, esas tablas de la ley y mandamientos corresponden realmente a esto. Porque aquí les tengo algo que me parece interesante que recordemos. Veamos. Aquí vemos, por ejemplo, que en Mateo 5:17 Jesús advierte, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, con esta cita inmediatamente uno dice, aquella ley que le dieron a Moisés de parte de un falso Dios, de un Elohim de estos bastante hostiles, un Dios de la guerra, de la venganza, en fin, del temor, imparte una ley que luego Jesús vino a cumplir. Entonces allí viene como la duda, ¿verdad?, que hay que resolver. Abrogar, si entendemos el término, abrogar dice suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. La ley o los profetas, pero lo que nos preguntamos es, ¿se refería Jesús a esa ley que le entregaron a Moisés con sus mandamientos, la que él vino a hacer cumplir, a no abrogar, porque abrogar es suspender, ¿no? Entonces,
ahí está la cuestión. Y sobre todo, también el mensaje estelar, que la lógica de la lógica advierte, nos dice, no olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. Conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Y muchos han preguntado, bueno, y eso, esa es la ley de Moisés, esa ley que dice la lógica es la ley de Moisés, del falso Dios del Antiguo Testamento, y ahí nos enredamos, ¿verdad? ¿Será que Jesús vino a no abrogar la ley, si abrogarla, a no abrogarla, bueno, a cumplirla, no a cumplirla? Todo este enredo. Así que este tema va a ser interesante porque además parte de una condición interesante y es los adelantos en investigación que hemos realizado para luego estos conocimientos buscar aplicación. Lo otro es, por ejemplo, que recordemos en Éxodo 24:12 se habla de esa ley, la ley de Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré 2 tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que son 2 elementos, un conjunto de leyes que son 613 y los mandamientos que usted recuerda que son 10, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito de eso. ¿Cuándo ocurrió eso? Está en Deuteronomio 4:1-2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Jehová, el Dios de vuestros padres, que vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces, vuelvo y repito, aquí se habla de cómo esa ley, esos mandamientos y la ley, se le otorgan a este pueblo para que las cumpla, para que no se quite nada, para que no se odie nada. Y luego viene a Jesús a decir que no viene a abrogarla, sino a hacer que se cumpla. Recordemos esa ley, los mandamientos. Fíjense que son 2 cosas, los mandamientos y la ley. Los mandamientos son 10, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falsos testimonios ni mentiras, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Estos son los 10 mandamientos. Pero también hay que considerar que son 613 mandamientos y leyes, que hay un montón, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, son 613 leyes y mandamientos que otorgó el falso Dios a Moisés. Pero Jaime, evidentemente tenemos que hacer una diferenciación a la ley que se refería a Jesús en este versículo de Mateo 5 y cuál es la ley que expresa el pueblo hebreo y que de alguna manera esta humanidad ha replicado, Jaime. Hay un punto de partida importante para hacer ese análisis y esa revisión a través de la comparación. Y es el hecho de que Jesús y los apóstoles en varias formas y en diversas ocasiones postularon el poder distinguir entre una ley que se entregaba sobre tabla, sobre piedra, que es la característica o el símbolo a través del cual se reconocen estos mandamientos entregados a Moisés, distinto a las leyes que están escritas en el corazón. Dice, escribiré mis leyes o grabaré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Entonces, si esto lo llevamos luego a aquellas palabras donde hay una promesa, hay una profecía, donde dice que les quitará el corazón de piedra por un corazón de carne, y entonces serán mi pueblo, como una profecía que acompaña a la venida de Jesús. O sea, el proceso de enseñanza que trae Jesús trae esa misión también, de llevar de un corazón endurecido, enceguecido, que no tiene entendimiento, hacia un corazón de carne, que comprende, que siente, que contiene a Dios. Y si esto lo comparamos con lo de los mandamientos, pues estamos hablando de que hay unas leyes o mandamientos escritos en piedra, Antiguo Testamento, que entonces se difieren de las leyes de la vida que están, valga la redundancia, vivos en el corazón. Ahí tengo la cita en pantalla, Jaime. Ok, aquí está la cita de la ley de vida, la 2 de Corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces,
¿Qué podemos concluir en ese análisis de estas citas? Que esas leyes escritas en carne del corazón se corresponden con un corazón de carne sintiente, vivo, que contiene a ese Espíritu de Dios. Y que es diferente al de piedra, que contiene unos mandamientos, algo que se manda, algo que te dicen qué hacer y qué no hacer, pero que no hay una experiencia de conexión y, digámoslo así, de comunión entre esa persona con Dios, con una conciencia profunda. Es decir, para reducirlo a esto, y recordemos que estamos en los lunes de aplicación, la cuestión sencilla. Los mandamientos de piedra, eso que se manda escrito ahí sobre tablas, me mandan a hacer eso, pero no me nace. Y lo que es en el corazón, que está escrito en carne del corazón, que es el que habla de que cambia de corazón de piedra a corazón de carne, al sintiente, al que contiene el Espíritu de Dios, ese es porque le nace. Le nace. Entonces es muy distinto. Muy distinto que una persona respete a otra porque le dicen, hey, lo tenés que respetar. Y entonces de dientes para afuera, ¿qué más? Bien, bien, la buena, bien, bien. Pero por dentro, ay, esto es mucho. Ay, que no me hubieran dicho que lo tenía que respetar para que viera cómo le daba. Es muy distinto a una persona que de corazón está respetando. Entonces, es un planteamiento base para comenzar a hacer como esa comparación entre dos planteamientos que son muy distintos. Claro, entonces podemos decir lo siguiente. El conjunto de leyes que Moisés recibió del impostor, del falso Dios, del Antiguo Testamento, son unas leyes, y lo voy a poner acá para que lo veamos en pantalla. Es una ley impuesta, es decir, de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Es ordenada, es impuesta. Es restrictiva. Invita a ser violentada, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, mujeres, camellos y asnos. Es decir, a pesar de que dice por un lado no mates, después te invita a que la violes, a que la violentes. Invita a ser evadida. En varios capítulos de esa ley dice, si no eres sorprendido. Si no eres sorprendido, pues no hay problema. El tema es que te sorprenda. O sea, invita al tiempo a ser evadida. Poco sustentada, es decir, no hay una argumentación del por qué, sino hay que asumirla por mandato. Sobre todo también es machista y muy, muy vengativa. Entonces, toda esa ley es muy distinta a la que vamos a hablar hoy de Jesús. Que cuando Jesús mencionaba la ley, no era el conjunto de leyes que les entregaron a los judíos, sino son el conjunto de leyes de la vida, que como explicó Jaime, se encuentran contenidas en nuestro propio corazón, Jaime. Sí, y esa aclaración es muy importante porque si retornamos a la cita con la que iniciamos, yo no he venido a abrogar la ley, es porque él no llama ley a eso que le entregaron a Moisés. Como decir, para Jesús está muy claro que eso no es la ley. Él vino a hacer un camino, un proceso y un cumplimiento de ley, pero es que la ley que él conoce, que comprende y que es la verdadera ley de la vida, no es eso que le entregaron a Moisés. Entonces, evidentemente, él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley. Y nos queda a nosotros comprender que es que eso que le entregaron a Moisés no es la ley, no es ley. Claro, es una imposición. Exactamente. O una impostura de ley. Un conjunto. Y un adoctrinamiento, una forma de control. Exactamente. Que, lo que decía hace un momento también. Bueno, esto está ligado con aquello donde se sugiere, y es algo que repiten muchísimo, por ejemplo, los testigos de Jehová, lastimosamente, y es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, ese es el respaldo, el trasfondo que tienen estas leyes. Por eso son restrictivas de control y de imposición. Haga esto por miedo a ser castigado. Porque esa es la manera como usted se va a relacionar entonces con este Dios que dijo esto. Así es. Pero Jesús, cuando lo confrontan con la ley, ¿verdad? Porque él tuvo un problema constantemente y permanentemente, y era que, por ejemplo, vamos a hacer un recorderis aquí,
que fue lo que comenzó el cuestionamiento a Jesús sobre las leyes, ¿no? Porque recuerden que él llega a un pueblo que estaba adoctrinado, como mencionó Jaime, a obedecer unas leyes. Y en su comportamiento, en sus recomendaciones, en sus análisis, por llamarlo de una manera más moderna, se planteaba una violación de esas leyes, o no acatarlas, o no tenerlas en cuenta, sino invitando a una reflexión distinta. Por ejemplo, la del diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Jesús decía otra cosa. ¿Oísteis que fue dicho? A los ojo por ojo y diente por diente. Sí, a los antiguos. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Ante cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. O ante la ley del Antiguo Testamento, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, de manera apedreada, ¿no? Mientras que en Juan 8:7 Jesús dice, y como perseverasen preguntándole, enderezándose, y díjoles, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera o la piedra del primero. El día séptimo, que era un día sagrado para los judíos, Jesús también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del reposo. Entonces, era una constante como desafiando esa ley y tocando una lógica muy distinta que a esos hombres no les caló. De hecho, hay una que es contundente cuando lo confrontan, ¿no? Sobre cuál es la ley o el mandamiento más importante. Y él decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Refiriéndose a que el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y dio nuevo. Así que en ese conjunto yo creo que redujo las cosas a dos. El primero que ellos reconocían que estaba en el Antiguo Testamento y nuevo que les dio. Pero allí se plantea algo diferente, Jaime. Total. Y lo que tú dices, eso de resumirlo a dos, que de fondo es una, la ley de la vida, que es el amor, y ahí llegamos a lo que mencioné hace un momento. Hay dos conceptos aquí que hay que desnudar y que es un proceso de reflexión fundamental de mi parte, de lo más importante y de lo que yo diría, bueno, todos deberíamos hacer este proceso con cada uno de nosotros, o sea, cada uno consigo mismo. Por eso esto es de aplicación, esta propuesta de los lunes, para ir cada uno a su interior, y es sentarse a revisar y observar qué concepción tiene de Dios y qué concepción tiene del amor. Desnudar esas dos concepciones e ir hacia lo más profundo. ¿Qué entiendo yo por Dios y qué entiendo yo por amor? ¿Qué he aprendido que son? Porque en el resumen de las leyes que enseña Jesús, que son las que él dice, hey, el que guarda mi palabra, toda la palabra de Jesús va enfocada a eso. De hecho, en la cita, en esta última que puso Neil, abajo dice al final, así reconocerá el mundo que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros. O sea, la esencia del mensaje de Jesús es el amor. El resumen de esas dos leyes que dijo Jesús, la de amar a Dios y la de amar al prójimo como a ti mismo, es el amor. Entonces, si yo en realidad estoy buscando hacer conexión y ser uno de los que recorre el camino de lo que enseñó Jesús, tengo es que dirigirme, abrazarme a esa enseñanza del amor. Luego la tarea es, ¿qué es el amor? ¿A qué se refirió Jesús con el amor? ¿Cómo es ese amor? ¿Es lo que yo creo que es el amor o es otra cosa? Y de manera directa eso me tiene que llevar a la reflexión respecto a Dios, porque precisamente la primera ley es el amor y Dios. Amar a Dios. Y hay otra cosa interesante allí, que él dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces deja la tarea. Exacto. Bueno, ¿y cómo nos amo? Imaginarnos la dimensión de lo que hizo Jesús acá con quienes estuvieron con él allí. O sea,
La cita misma ahí de María Magdalena de salir, hey, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, Jesús, su vida, si tratamos de comprender el amor como veámoslo en la vida de Jesús, es el hecho de que Jesús entregó lo mejor de su ser a todos. Y lo mejor de su ser era inteligencia, era acompañamiento, era justicia, era enseñanza, era ejemplo, era compartir. Pero de fondo, la médula que tiene el amor enseñado por Jesús es hacer la voluntad del Padre. Y ahí es donde esos dos conceptos vuelven y se encuentran. El amor que dio Jesús, cuando Él dice, como yo os he amado, porque el amor que dio Jesús es algo que viene del Padre. Entonces, si yo voy a ir a amar como amó Jesús, yo tengo que buscar la voluntad del Padre, porque de ahí es de donde viene el amor que daba Jesús. De nuevo tengo que preguntarme cómo acercarme a ese Padre, a ese Dios. Y ya tenemos unos adelantos dentro de la reflexión, y es que ya sabemos que no es Jehová, o sea, eso es lo primero que tiene que estar claro. Ok, no es acercarme a Jehová, entonces, ¿qué significa? Y ahí tiene que continuar esa reflexión. Entonces, ¿cuál es esa idea que tengo de Dios? ¿Y cómo lograr pulirla y acercarme a lo más real posible para poder aplicar esto de amar a Dios, y al amar a Dios, tener el amor para amar a los demás? Porque es la manera como entiendo lo hacía Jesús. Bueno, mira, aquí hay una cita, déjeme ponerlo acá. Hay una cita contundente, pero no en un evangelio, sino en un evangelio apócrifo, o en un libro apócrifo, el Evangelio de la Paz. Y este sí que saca de duda todo esto, ¿no? Este menciona lo siguiente. La ley de la vida, que fue la que vino expresando, o la que vino enseñando Jesús a que sintiésemos a partir del amor, como lo acaba de explicar Jaime. Dice, no busquéis la ley vuestra en vuestras escrituras. Evangelio de la Paz. Lo pueden conseguir. Son apócrifos que afortunadamente ya se encuentran, se pueden buscar. No busquéis la ley en vuestras escrituras, pues la ley es la vida, mientras que lo escrito está muerto. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios, tú lo decías ahora, Jaime. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus leyes por escrito, sino a través de la palabra viva. La ley es la palabra viva del Dios vivo, dada a los profetas vivos para los hombres vivos. En donde quiera que haya vida está escrita la ley. Podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en los peces del mar, pero buscadla principalmente en vosotros mismos. Pues en verdad os digo que todas las cosas vivas se encuentran más cerca de Dios que la escritura que está depositada o que está desprovista. La escritura está desprovista de vida. Esta vaina es contundente, sumamente contundente, y evidentemente uno entiende aquí por qué este tipo de documento fue considerado apócrifo, no inspirado. Porque si yo voy a generar control a través de una institución religiosa, necesito leyes impuestas, como las impuso con la misma estrategia Jehová. Jehová impuso leyes escritas precisamente para sujetar, para controlar, para adoctrinar a su gente. Y a partir de allí, pues generar una sumisión total. Ahora luego, ya para el tiempo nuestro, las leyes que el ser humano cree que son las que debe acatar, que le llaman las leyes de Dios, realmente son leyes escritas. La Biblia dice, ¿verdad? La palabra del Señor dice. Y en ninguna de esas reflexiones o en ninguna de esas expresiones las personas se adentran a sentir, como dice aquí, a buscarla principalmente dentro de nosotros mismos. Entonces es la ley de vida que está escrita en todos lados. Tenemos que aprender a verla, a escucharla, a sentirla y sobre todo en nosotros mismos, Jaime. Entonces esta parte que te comparto acá entra a reforzar lo que estabas diciendo, pero ya con un sustento que como lo termina de clarificar.
y que es muy buena la fuente de este documento apócrifo, que se compagina con también el libro, el Evangelio de Tomás sobre los dichos de Jesús. El tercero habla de el reino de los cielos está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Entonces, si te conoces, conoces el reino. Si no te conoces, entonces dice, eres empobrecido, es decir, porque no conoces el reino. Y tiene que ver con esto, de poder hallar esa realidad de Dios o de la creación en la vida misma. Y como yo estoy vivo, entonces está en mí también. Y esto que planteas y que plantea este escrito nos sigue conduciendo a la reflexión con respecto a Dios, porque entonces pasa esto. Si ese primer mandamiento, si Jesús refiere el amar a Dios, pero Dios es, por ejemplo, crece el ser humano y aprende que Dios es la iglesia. Y en la iglesia, ese Dios que le enseñan, ¿cómo se expresa a través de esos mandamientos? Automáticamente, ¿qué aprende la persona? Que amar a Dios es amar esa iglesia, amar los días que se reúnen, amar esos mandamientos, amar la Biblia, porque ese es el concepto que se tiene de cercanía con Dios. Y todos estos elementos que he mencionado, si nos damos cuenta, son externos, son de afuera. Es decir, si el concepto que yo tengo, la concepción que yo tengo de Dios es la tradición religiosa o no religiosa, pero es una tradición que yo no reflexiono y no cuestiono, entonces cuando vengan y me dicen amar a Dios, entonces yo pienso en amar eso. Y si lo que aprendí fue la personificación de Dios como el viejito sentado en la nube, entonces yo voy a pensar en amar esa imagen. Y luego mi aplicación del amor va a ser hacer algo para eso, para esa iglesia, para esa escritura, para ese viejito en la nube, y no hacer algo porque es lo que soy. No pasa de ser algo por inspiración de la divinidad que hay en mí, de la vida que hay en mí, del amor que hay en mí, de mi naturaleza espiritual. No es algo que está surgiendo de esa esencia mía, sino que es algo que aprendí a hacer para ganarme a alguien, para mostrarle que yo lo amo. Entonces de ahí es donde surge que vamos y buscamos a Dios con la pleitesía, y a veces digo yo, como si Dios fuera alguien con baja autoestima, que hay que ir y echarle porras y darle ánimo, porque entonces buscamos a Dios, eres lo más grande, Dios todopoderoso, Dios, como si a él se le olvidara que él es, o sea, que esa fuerza es la que crea todo. Entonces tiene que ir el ser humano y que a decirle, Dios, tú que eres lo más grande, Dios todopoderoso, Dios, tú que eres el amor y la luz sobre todo, y vamos a pedirle cosas en ese tipo de expresiones, porque creemos que es alguien del cual hay que ganarnos el favor, y de esa manera pensamos que le estamos expresando el amor. Hacer cosas por ese algo que ponemos afuera. Y por eso es importante hacer la reflexión, porque si ese escrito decía, hey, está por dentro, entonces, ¿cómo es cuando la aplicación de ese amor no es hacer algo por otra cosa afuera, sino hacer algo a raíz de que esto ya está por dentro, a raíz de que yo lo contengo, a raíz de que es mi naturaleza, por la causa de que es mi propia esencia? Ya comienza a cambiar la dirección o la ruta del planteamiento. Claro. Entonces, mira que ya aquí hay una diferenciación muy grande, ¿no? Y evidentemente cuando hacemos el anuncio en el programa de que queremos hablar de los mandamientos de Jesús, pues creo que las personas esperan un listado, porque pues acostumbramos a que como Moisés les dieron 10 o 613, pues Jesús nos dejó 2. Pero siento que el Evangelio de la Paz nos ayuda a entender cuáles son los mandamientos de la ley que vino enseñando Jesús, o mejor, de la que vino recordándonos Jesús, ¿verdad? Porque la ley es una experiencia, es un encuentro personal con ella, que al final es con uno mismo. Así que no es enseñarla como tal, la vamos descubriendo, la vamos sintiendo. Es decir, estábamos acostumbrados, como creo que todavía lo estamos acostumbrados, y estamos acostumbrados aún
a creer que las leyes son unas en particular. De hecho, por ejemplo, hay una ley, la ley del Kybalión, si no estoy mal, que habla de las 7 leyes del Kybalión. Entonces son 7. No, entonces por allá dice alguien, no, son 12 y está 7. No, pero de pronto son 49. Entonces tenemos la estructura mental de creer que es un conjunto básico, fundamental de las leyes de la vida, que es la que estábamos planteando acá. Y muy seguramente las podamos numerar. Pero lo interesante en el planteamiento que hace Jesús es que, y en el Evangelio de la Paz, como quiero leérselos acá, para que vayamos a esa dimensión. En verdad os digo que Moisés no recibió de Dios sus leyes por escrito. Entonces, ¿qué fue lo que escribió? Mandatos, estatutos, control. Entonces dice, la ley es la palabra viva del Dios vivo, dada a los profetas vivos por los hombres vivos. En donde quiera que haya vida, está escrita la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Donde se expresa la vida, ahí está escrita la ley. Ahí se expresa, se vivencia la ley de la vida, de la creación o de Dios. Por eso dice que el mandamiento es más importante cuando creo que el que se lo pregunta es uno de los sacerdotes. ¿Cuál es la ley más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿cuál Dios? ¿A Jehová? ¿Al Dios alguien o a la creación? Miren la dimensión en la que puede contestar Jesús. Evidentemente Jesús no estaba invitando a adorar a alguien en particular, sino a la vida, a la creación. Y este Evangelio de la Paz lo reafirma. En donde quiera que haya vida está escrita la ley. Podéis hablar en la hierba, podéis hallarla en la hierba, en el árbol, en el río, en la montaña. Alguna vez hacía una reflexión sobre, por ejemplo, la ley de vida del árbol. Quiero hacer aquí una simple reflexión para animar cómo yo puedo observar y a partir de ella aplicar la ley que el árbol me puede enseñar. El árbol o los árboles en la creación, en nuestro planeta, pues dan su fruto, dan sombra, dan oxígeno. Y nosotros podemos, incluso lo hacemos constantemente, maltratamos al árbol. Y el árbol, por la esencia y la comprensión de la ley que él está expresando, está viviendo, pare su fruto. Sigue dando sombra y sigue dando oxígeno. Nosotros, cuando alguien nos hace algo, nos dice algo o nos maltrata, ya inmediatamente nos volvemos mezquinos y queremos vengarnos. Esos somos nosotros. Entonces, si yo soy capaz de observar en la observación y en la reflexión la ley de vida del árbol, el árbol me puede dar una lección, o el río en su constancia, en su permanencia. Entonces, la misma vida puede expresar en símbolos la ley que yo debo descubrir. Aparte, claro, de las leyes físicas, el árbol tiene una ley con la que toma los rayos del sol, los transforma en alimento, ese alimento lo transforma en fruto, el fruto que nosotros con él nos alimentamos y nos da vida, esas son leyes de la vida también. O las leyes de función de nuestro cuerpo, la ley de función del planeta, de la atmósfera, todos son leyes de la vida. Y allí también entra este mensaje de decirnos, búscala, encuéntrala, entiéndela. Pero además, lo que acabo de explicar, el mismo, ¿cómo lo digo? La misma expresión de vida, de todo lo que tiene vida, tiene un símbolo de enseñanza para comprender la ley espiritual que tenemos que nosotros comenzar a vivir, Jaime. Es como en la síntesis de que la ley está viva y la vida se debe a la ley, no como un conjunto de parámetros, sino como una dinámica que está viva, o sea, que contiene la vida, que es una armonía. El mensaje de las estrellas, los pleyadinos hablan sobre la ley, y una de las cosas que dicen es que la ley es la suprema armonía universal. O sea, es una cantidad de parámetros, es una dinámica viva que sostiene la armonía de todo. Y la armonía del todo es algo que no nos cabe en la mente, porque la cantidad de procesos que están sucediendo segundo a segundo en conjunto para que nosotros parpadeemos, para que nosotros pensemos, para que hablemos y escuchemos. O sea,
la armonía sobre la cual nosotros existimos, es algo que es enorme. Y ahí está la ley. Y tal como dice Neil, esa armonía y esa profundidad de la ley está expresada en todo. Y el ser humano, nosotros, estamos dotados con la capacidad de hacer conciencia de esa ley. Porque esa reflexión sobre el árbol no la va a hacer una vaca, no la va a hacer el gato. Igual como no van a reflexionar sobre la fluidez del río y tampoco se preguntan sobre la luz del sol. Es el ser humano el que lo hace. Y no lo digo en el sentido despectivo, simplemente decir, esos animales que son brutos. No, porque ellos son ley viva. Nos están enseñando también leyes que el ser humano en su don de conciencia está llamado a aprender y a hacerse responsable de que el ser humano, al poder comprender la ley, está llamado a tener que seguirla. Pero no como una imposición, sino por comprender que ese es su sentido de vivir. Ir comprendiendo esa ley y construyendo su conciencia a partir de ella para hacerse parte de la armonía que sostiene ya la creación. Entonces miren qué distinto es hablar de vaya haga caso, vaya obedezca a esos 10 mandamientos que están allá escritos, cómo difiere de decir hay una ley viva que no podemos enumerar, que no tiene una categoría tan simplista como que me la puedo aprender de memoria y entonces ya yo conozco la ley porque se los puedo enumerar del 1 al 10 al pie de la letra y sin equivocarme, sino que es un reto mucho más profundo de conciencia, de conexión con la vida, de una actitud y una disposición diaria de aprendizaje. Y es el poder que tiene las enseñanzas de Jesús en general. Cuando comprendemos esto y vemos la dimensión que tiene la ley, que partimos hablando del amor a la vida, lo podemos resumir ahí, el amor a la vida. Cuando examinamos ese elemento, todo lo demás sobra. Ese amor a la vida va a hacer que yo no robe, que yo no mate, que yo honre a mi papá y a mi mamá y que yo dentro de ese estilo de vida esté amando a Dios, a la vida, a la creación. Y fíjense que no sé si Neil tendrá por ahí en diapositiva la cita que sí me gustaría ver, donde literalmente Jesús, tengo una que es Marcos 12:30. ¿Sobre cuál? No sé si la tienes por ahí, que es donde textual Jesús habla de los 2 mandamientos. Y dice, como a él le preguntan, dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Me encanta leerlo así, más que simplemente amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí Jesús da otra profundidad. Primero, al comenzar diciendo, Dios uno es, uno, la unidad. La unidad es el todo. Cuando comprendemos que el uno significa el todo, porque es la unidad, está traduciendo lo mismo que dice el Evangelio de la Paz. Está en todo. Es la vida. Es la existencia como tal. Entonces, listo, vamos a entender ese Dios como esa vida del todo. Y vamos a hacer la traducción, digámoslo así. Los voy a invitar a hacer el ejercicio. ¿Tú por qué cambiarías la palabra Dios? Por ejemplo, la puedes poner por vida. La puedes poner por conciencia. La puedes cambiar por espíritu. En la manera en que analices esa expresión y lo que significa Dios, ¿por qué la cambiarías? Y al hacer ese cambio, venir a leer lo siguiente, en cómo Jesús está enseñando los mandamientos y decir, por ejemplo, yo voy a tomar la conciencia. Amarás a la conciencia con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y ahí ocurren dos cosas que para mí, o varias, que son importantes. La primera, dejar de concebir a Dios como el imaginario que mentalmente tenemos incrustado de algo afuera, de alguien en la nube, de algo en la Biblia, de algo en la iglesia, de algo en el culto, de algo por allá en Israel, de algo en un cuadro. No existe nada por ahí como fuerza creadora. Es un todo, una sustancia que hay que aprender a sentir por dentro y alrededor, y que en este caso voy a usar el término conciencia. Listo. Luego, si analizamos la palabra amor, amarás a la conciencia. ¿Qué es el amor? Como seres humanos tenemos el hábito de comprender el amor más alto que podemos conocer humanamente a través del rol de mamá. Entonces, si es el rol de mamá, lo tomamos como ejemplo de amor. Mamá alimenta, mamá cuida, mamá guía en el crecimiento, mamá da lo mejor de sí. Quiere decir que a partir de ese símbolo y de esa representación, que es una representación de la vida cotidiana, una mamá enseñando una ley eterna, ¿sí ven? Lo que explicaba Neil hace un rato, de cómo los símbolos de la vida contienen las leyes vivas. Una mamá es representación de la ley del amor. Es una de las formas de comprender, de leer el amor. Es uno de los símbolos o de las características de la vida que contiene esas cualidades que son leyes del espíritu, de la vida. Entonces, si aprendemos de mamá el amor, y yo lo tomo y vamos a resumir, entonces el amor, amar es dar lo mejor de mí. Si yo amo a mi pareja, ¿qué es la idea de ese amor? Que le dé lo mejor de mí. ¿Para qué? Para alimentar, para cuidar, para crecer, para proteger, para acompañar. Y lo que sea que estemos amando, yo amo ese arbolito, ¿qué le damos? Lo mejor que tenemos disponible para el arbolito. Lo regamos, lo cuidamos, etc. Entonces, si traemos eso al mandamiento y dice, amarás, ¿qué? Yo puse la conciencia, amarás la conciencia. Entonces dice, le daré lo mejor de mí, le daré atención, le daré cuidado, alimentaré la conciencia en mi cuerpo, la conciencia en mi mente, la conciencia en mi alma, la conciencia en todas mis fuerzas. Haciendo el símil de que Dios es conciencia, la conciencia de la vida, la conciencia de la que proviene, la conciencia fuente. Pero si digo vida también, amaré la vida, o sea, daré lo mejor de mí a la vida sobre en todas mi las mente. cosas. Exacto, o como lo dice esta cita, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma y con todas mis fuerzas. ¿En qué se reduce? En un compromiso mío, conmigo. Está centrado en mí, a que yo dé lo mejor de mí en el cuidado de este cuerpo, de esta mente, de mis fuerzas, de mi alma. Estoy entregándome a que mi experiencia de vida cotidiana contenga Y de toda la una creación, conciencia. Pero es que ahí viene lo interesante, de que en la segunda parte dice al prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que si yo estoy identificando esa relación y esa conexión con Dios, la vida, la conciencia, en mí, luego a lo que está a mi alrededor debo amarlo en esa misma condición. Mi mente, mi cuerpo, mi alma como herramienta, como forma de relación con la divinidad, luego debe extenderse a todo lo que me rodea. Una relación con el prójimo, viéndolo como una forma de relación con Dios, con la vida, con la conciencia, con el espíritu. La manera como tú sientas traducir ese término Dios para hacer el ejercicio de ver cómo se transforma. Sin duda. Fíjate que cuando se habla de Dios, tú has planteado que no veamos o no entendamos esa cita al Dios ser, al Dios hombre, al Dios persona, al Dios alguien, porque evidentemente allí queda reducida a adoración, que es lo que se ha hecho hasta ahora con este tipo de enseñanza. Pero si se lleva más allá del entendimiento, o se lleva más allá el entendimiento de la creación de mí mismo y del prójimo, y aplico las mismas dos leyes o normas o mandamientos, como le queramos llamar, pues me gustó el término que utilizas, que tiene que ver con compromiso. Es eso. Nosotros los seres humanos debemos estar comprometidos
con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia, con el cuidado de la misma, con el desarrollo dentro de la misma. Es decir, ahí no cabe en ninguna manera el despropósito. El despropósito es muerte, es lo contrario a lo que la vida nos está llamando. Y si lo llevamos en la dimensión de los demás, del prójimo, de mi hermano, de mi familiar, del mundo, en la humanidad que me rodea, pues evidentemente también me gusta el término de compromiso. Y el compromiso ahí lo entiendo como la empatía, el amarnos, sí, el sentirnos, el preocuparnos, o mejor, el ocuparnos en nuestras posibilidades. Creo que... Sí, déjame terminar aquí un poquito, sí, la idea que tengo. En esa ley muerta, en esa ley escrita, pues es una ley que nos ha llevado al individualismo. Y con el único que tenemos que tener gracia y amor es con el Dios hombre, el Dios persona. Y luego con los demás. Y eso, si son hermanos en Cristo, como digo, o son como yo creo que son, entonces sí se merecen mi amor. Los demás, no. Los demás están condenados, son del diablo, son de Satanás. Así que si lo ven, esa es una ley. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, la ley del Dios alguien, hombre, es una ley de división, es una ley de enfrentamiento, de sectarismos. Mientras que la ley o mandamiento que Jesús mencionó es una ley de unidad, es una ley de cooperativismo, si lo queremos llamar en términos un poco más flexibles y comprometidos. Ese término me gustó, ser comprometidos a partir de una ley que es la ley del amor, partiendo del amor propio y el amor a los demás, Jaime. Sí, que iba a decir que, fíjate que la palabra compromiso, tal vez para algunos podría sonar como que, bueno, un compromiso, como que una carga, como que ahí... Y entonces, exacto, lo que toca, y entonces se va a parecer a lo de los 10 mandamientos. Pero, ¿por qué no es así? Porque si analizamos este compromiso del que estamos hablando a partir del amor y en la manera como lo expuso Jesús, que es, por ejemplo, ese amor a esa creación, porque también podemos traducir esa palabra Dios, para que no nos haga el juego mental de imaginárnoslo por allá, poner el término creación, por ejemplo. Amarás la creación con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Qué nos está diciendo? Que nos entreguemos, que entreguemos nuestro ser a esa creación. Entonces, el cuerpo, la mente, que le sirvan. El cuerpo, la mente, el alma, todas nuestras fuerzas le sirvan. En este caso, si ponemos este término, a la creación. Porque es un compromiso no como el de los mandamientos, que es como una obligación y bajo la consecuencia del castigo. Porque cualquiera de nosotros que disponga su mente, su cuerpo, su alma, sus fuerzas, a cuidar la vida o a cuidar la creación, se va a dar cuenta que es lo mejor que puede hacer. Vamos a poner esto en términos más sencillos. ¿Quién no va a disfrutar de cuidar su cuerpo? Si mientras el cuerpo esté sano, uno puede hacer muchas cosas. O sea, es que es una lógica que esa conciencia o ese amor por la creación y por la vida aplicado al cuerpo, a la mente, al alma, se convierte en una vida de plenitud, se convierte en una buena vida, se convierte en un disfrutar el paso por la tierra. Se vuelve un compromiso con mi propia felicidad, si lo queremos ver así. Y que en otra manera, como me gusta expresarlo, pues obviamente desde la propuesta de pensar con el corazón, es que a lo que Jesús está invitando aquí es a ponerle el corazón. Porque cuando hablamos de esta manera, ¿qué es un compromiso? Yo me comprometo con eso, pero que nace de adentro, es que yo le voy a poner el corazón a eso. Total. Yo pongo el corazón ahí con la vida, con la creación, con el amor. Yo pongo el corazón. Ese es el compromiso del que estamos hablando. Que el ser humano elige poner su corazón al lado de esa conciencia o de esa lógica. Imagínense imaginar cómo es la lógica con la que piensa la conciencia creadora. Y decir, yo voy a poner mi corazón a eso, a servirle a esa inteligencia, a esa armonía que es la ley de la creación. Inmediatamente vamos a buscar el vivir bien, el estar bien en nuestras relaciones, el ser sinceros, se vuelve en conciencia. Para mí,
el amor verdadero o el amor en su esencia está ligado a la conciencia, Claro. porque nos hace poner cuidados, estar atentos, dar lo mejor de nosotros, mejorarnos a nosotros mismos. Si yo amo a mis hijos, ya amo a mi hija, quiero darle lo mejor, eso me está llamando a mí a la conciencia. Entonces, el amor en su esencia está ligado a la conciencia. Y si nos llamaron a amar a Dios, quiere decir que seamos cada vez más conscientes de esa sustancia, de lo que eso significa, y que pongamos el corazón a vivir ahí. Claro. Mira que incluso aquí lo dice, está textual, ¿no? Que también os améis unos a otros. Ahí está el compromiso del uno hacia el otro en amor. Y también dice, si tuviereis amor los unos con los otros, sois mis discípulos. Es decir, somos los discípulos de la vida. Somos los emisarios de la misma. Garantizamos a partir de esa ley que haya una expresión constante y permanente de esperanza de vida. Me gusta mucho esta parte, la estoy sintiendo bastante, porque, por ejemplo, Jaime, nosotros hacemos, y también considero que tú lo haces, nosotros hacemos estos contenidos, sobre todo el lunes. El lunes es un compromiso, más que un programa en el que pues la gente entra, lo ve, le da un like, le suma una visualización, que son los objetivos que también tiene un canal, por supuesto. Es entregarse a la gente, es comprometerse al otro. Fíjate que se presenta o se expresa en la pareja, ¿no? En el matrimonio. El matrimonio en la iglesia, en lo civil, en la notaría, en lo que no sé cómo se llame todo esto. Pero en sí lo que busca todo este andamiaje externo es que haya un compromiso. El amor es un compromiso. Me comprometo a amarte, y comprometo a amarte significa a cuidarte, a andar contigo, soñar contigo, sufrir contigo, alegrarme contigo, Construir. pero ¿cómo? Construir contigo, o sea, me comprometo. Entonces, alguna vez pensé que las fiestas y todo alrededor de esto es para que más de uno, más de la pareja sepa que asumieron un compromiso. Pero un compromiso de amor, compromiso del corazón, como para hacer este programa, el mismo amor hacia ustedes que consumen nuestras palabras, nuestras reflexiones, y esa es la mayor muestra de amor, cuando nos comprometemos y nos entregamos. Entonces la pregunta es, exacto, ¿en qué nos estamos comprometiendo todos? ¿En qué nos estamos entregando los unos a los otros? ¿Cuál es mi compromiso? No solo conmigo mismo, que lo debo tener fundamentalmente, ¿verdad? Conmigo mismo, amarme, cuidarme, este cuerpo, esta mente, este espíritu, trabajar en él para que crezca y pueda yo cosechar experiencias y aprendizaje de vida, sino con el otro. Mayor amor que ese, como el que tú mencionabas de la madre. Es un compromiso total de la madre sobre el hijo. Ese es el amor puro que uno recurre para entender ese amor entre él y ella y él. O sea, la madre y el hijo y la madre. Entonces me parece muy bonito y sentido esta parte del programa, Jaime. Sí, y la verdad es que a veces cuando decimos que es algo muy bonito, para algunas personas queda de fondo como que sí, es bonito, pero hasta ahí queda, porque el mundo es muy duro y no podemos vivir a punta de amor. Pero, a ver, es como cuando se dice que hay que, los mismos que usan el término de ser realista. Porque no hay nada más realista que el amor, en el sentido de que, o sea, todos nosotros somos emocionales. Y no con decir emocionales es de lo dramáticos y todo esto, no. Es el sentido de que el ser humano, por ley de nuestra humanidad, es afectivo. Y por ley de nuestra humanidad nos nace hacer algo bien. O sea, es lo natural, lo natural. Aunque un niño, un bebé, tenga muchos momentos de llanto al día, un bebé, supongamos un bebé que llora muchísimo, lo natural que el bebé busca es estar calmado. De hecho, está llorando porque hay algo que no le está permitiendo estar calmado. Tranquilo. Que tiene hambre, que tiene sueño, que está cagado. Hay algo que le impide estar en su estado natural de una calma, de una paz. Y esa paz, esa calma, está ligada al amor.
la cantidad de conflictos que vivimos como seres humanos es un distanciamiento del amor. Y en parte es porque tampoco entendemos el amor. Podríamos decir esto, Neil, que tal como existe el impostor sobre Dios, hay un impostor sobre el amor. O sea, ideas falsas sobre el amor. Total. Igual como hay un impostor en la idea de lo que es el espíritu y la espiritualidad y el crecimiento interior. Igual como hay impostor de lo que significa un matrimonio, por decir. O como hay impostor de lo que significa energía sustentable. Hay ideas de energía sustentable que no son energía sustentable, pero la impostan, la imponen. Claro. Entonces, podríamos pensar que el mundo que se inventó el Dios impostor, por lógica, está lleno de imposturas. Está lleno de cosas que aparentan ser, pero no son. Y el amor es una de esas. Entonces, luego el ser humano, cuando va y comienza a hacer reflexión sobre qué es el amor en realidad, tiene que ir profundizando a darse cuenta que es algo bonito, que es algo que nos da sentido, pero que además de lo bonito y de lo profundo, es que es una inteligencia. El amor es una inteligencia. Y una manera sencilla de comprobarlo es: ve a hacer algo con rabia y ve a hacerlo con amor, para darte cuenta que con rabia uno se enreda y con amor queda bien, bacano. Como decía mi mamá, el perezoso trabaja doble. Pues lo mismo pasa a veces cuando uno hace las cosas con rabia. Todo tirado, todo de mala gana, queda mal hecho, y ¿qué toca después? Volverlo a hacer. En cambio, el que va a ir de primera lo hace con amor, no se irritó, no se desgastó en la ira, lo hizo, lo disfrutó, quedó bien hecho, pa'lante, lo que sigue. El amor es una inteligencia, no se mete uno en enredos, en líos. Cuando uno ama, cuida su cuerpo, no se mete en cosas que le enferman, o sea, puede prevenir muchas enfermedades, cosas. Entonces, el amor, además de bonito, es una inteligencia. Claro, y eso es lo que debemos ir. Es la inteligencia creacional. Exacto, es la inteligencia de la vida. Claro. Esa es la verdadera inteligencia, la que asiste al ser humano cuando se conecta a la ley del amor. Exactamente. Correcto. Mira que hay una cita, también quiero que no la dejemos de dar, que está en Mateo 5:18. Dice: mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y esto aquí, inmediatamente, cuando uno lee la jota, la tilde, entonces inmediatamente cree que es algo que está escrito. Y cuando algo está escrito, pues la Biblia. No, entonces la Biblia y la Biblia y la Biblia. No, eso no tiene nada que ver con Biblia. Aquí está hablando de la ley de existencia de la vida en todas las creaciones. Es decir, que no podrá existir nada a menos que la ley se manifieste en ese algo, en esa existencia. Por eso dice: mientras exista el cielo y la tierra, la creación, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Todo tendrá que ser consumido a partir de la ley que cada cosa representa. Entonces, si esto es así, ¿por qué en diferentes oportunidades nos contrariamos, ¿no? Y quisiéramos que ocurrieran cosas distintas a las que por ley deben ocurrir? Por ley las que debemos vivir, por ley de las que deben pasar, incluso por esa misma ley de causa y efecto, ¿verdad? Porque hay un cumplimiento de la ley, de la vida, no de la que está escrita en piedra, porque incluso esa se manipula. La que está escrita en la piedra se puede manipular. Si no, miren ustedes las leyes de este mundo que el que quiere y tenga dinero puede hacer, las rompe con una gran facilidad. Pero la ley de la vida, la ley de las creaciones esto tiene un nombre, ¿no? En el sentido de que nunca cambia. Nunca cambia. Inmutable. Inmutable, ese es el término. Inmutable. La ley de vida es inmutable, Jaime. Sí, y por eso se sostiene, y por eso siempre el llamado va a estar en el amor. Porque si el amor es la causa de las causas y es la ley que sostiene todo, y esa ley es inmutable, siempre que nosotros queramos permanecer en línea o en armonía con la creación, el camino es el amor. Y obviamente, para poder ser parte de ese camino, tenemos entonces que reflexionar y buscar cuál es la esencia de ese amor. Y quería anotar también con esta cita de que
ahí cabe lo que hemos hablado, hemos mencionado acá del proceso, la ley de ascenso para la humanidad. Eso hace parte de la ley y no se escapa. Cuando dice no se escapa ni una tilde ni una jota, es otra forma de decir lo que otros textos desde otros textos hemos dicho, y es que nosotros crecemos o crecemos. Eso está, o sea, es parte de nuestra ley, aprender, crecer y desarrollar nuestra conciencia. Luego la manera, el camino, el ritmo con el que cada uno lo hace, pues hace parte de otra ley, que es la ley del albedrío y de la decisión que tiene cada ser. Bueno, nos dice Luguel Tello, dice, buenas noches, muy buena la charla, saludos a ti, Neil, y al invitado, se llama Jaime Ángel, de Pensar con el Corazón, por toda la enriquecedora charla, aprendiendo el verdadero mensaje que nos dejaron de las estrellas. Saludos desde Lima, Perú. También saludamos a Gillian que nos dice, qué difícil es todo llegar a cumplir todo para ser seres de luz. Bueno, la imposibilidad creo que se debe al principio de que primero yo, luego yo, después yo y también después yo. Esa condición de primero yo ante todas las cosas nos ha complicado el compromiso con los demás. Alguien decía que el término compromiso no le gustaba porque es como que obligado, ¿no? Compromiso es con amor. El término hay que quitarle como de pronto la cosita que se le tenga y comenzar a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Cuando uno quiere, cuando uno ama, el compromiso le fluye. Eso es imparable. Francisco Maciel dice, excelente información, gracias por compartir toda esta información. Saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco, en México. Alejandra Bravo también dice, hola, buenas noches, saludos. Se me enseñó que los mandamientos eran sagrados y lo que hoy estoy escuchando es muy distinto y tan distinto y maravilloso. Gracias por la información, hombre, qué bien. Porque fíjate que hay una cosa increíble con los mandamientos que nos dijeron que había que adorar, y era que la misma deidad que los puso enseñó a violarlos. Y los enseñó a violar. Los pasaba por encima. Ajá, los pasaba por encima. No mate y ve y mata. No hagas esto, y entonces el uno le hacía trampa al otro y no decía nada. Era para que el ser humano... esa es la otra. Jaime, se nos olvidaba. Este tipo de leyes escritas, que entre una de sus condiciones es a que si te sorprendo violándola, pues tiene castigo. Y el castigo pues te hace primero pecador, y el pecador yo te ayudo para que salga el de pecado. Es un control total. Poca responsabilidad, sin más culpa. Y como tengo culpa, busco expiar la culpa con un diezmo o con una acción que crea yo que es suficiente para expiar ese pecado, esa culpa. O matando un cordero, o sea. Entonces no es un compromiso. La sangre también de por medio. No es un compromiso interno de revisión interna y transformación en acciones, primero en pensamiento y luego en acciones de lo sucedido. Y ahí está el verdadero, la misma confrontación interna, no porque esté escrito, sino que siento yo de mis pensamientos, de mis acciones hacia mí y hacia los demás. Pedro Jesús González dice, el amor es justo, como se enseñó nuestro Señor Jesucristo. También nos saluda Rosa Hart, que nos regala $5. Buenas noches desde Las Vegas, y que los profetas que ven visiones, que sucede ahí. No entendí bien. Pero bueno, un saludo para Rosa, que está ahí con nosotros. Juanma Velázquez dice, muchas gracias. Los sigo desde Huestebuena. Sus pláticas ayudan muchísimo a que la conciencia universal anide en nuestras vidas. Ladislao Rubio dice, oiga muchachos, esa ley de Jehová se puede manipular, y me mandó a hacer una Biblia y me la echo al sobaco y me llamo Donald Trump. Bueno, ahí están, Jaime, los oyentes muy participativos en este tema que queda ahí abierto, ¿no? Lo importante, amigos, es comenzar a través de esas enseñanzas que dejó Jesús y otros, la ley del amor que expresaron, la ley de reconocimiento a mí mismo y a los demás, de mí mismo y al planeta, de mí mismo y a las leyes de vida que me van haciendo vivir dentro de esos mandamientos, Jaime. Sí, genial. De verdad que me alegra mucho que haya sido un tema
que resonara, o sea, que llegara profundo, y como siempre hemos insistido, ojalá deje abierta la reflexión, porque cuando cada persona se adentra en su proceso de reflexión, va a descubrir y a conectar con respuestas y comprensiones mucho más allá de lo que nosotros aquí decimos. Y eso es lo que a cada persona le permite apropiarse de su proceso. Y lo otro que quería decir en cuanto al comentario de que es muy difícil, a mí me gusta con respecto al pensamiento de lo desafiante que es el camino, pensar en el símil de la semilla. Imaginemos cómo ponernos al tamaño, a la dimensión de una semilla, que la coloquen al lado del árbol, de la especie al cual ella corresponde. Supongamos el mismo ejemplo que puso Jesús, el granito de mostaza, y ponerlo al lado de un árbol de mostaza ya grande y bien desarrollado. Imaginemos esa semilla, imaginemos que llegan y le dicen, mira, tú te vas a convertir en ese árbol. Y así de buenas a primera, y la semilla dice, no, pero tú estás loco. O sea, aquí, este cuerpecito aquí, yo bien pequeñita, ¿de dónde va a salir eso? Eso está muy grande. ¿Yo cómo voy a hacer para convertirme en ese árbol? Miren, o sea, yo soy más pequeño que la uña de la pata de ese pájaro. Y el árbol ese sostiene al pájaro. O sea, ¿yo cómo voy a pasar de esto a eso? Y parte de la respuesta que va a encontrar la semilla para convertirse en árbol es que sencillamente ella es capaz de llegar ahí porque es su naturaleza. Es el proceso natural. Puede tomar años, el tiempo que sea, pasar inviernos, veranos, pero lo va a hacer porque es su proceso natural. Entonces nosotros, cuando pensemos en la dificultad de todos estos conocimientos o del desarrollo de conciencia, me parece que hay que recordar eso. Es nuestra naturaleza. Simplemente hay que entregarnos al proceso, vivir día a día con atención, con la mayor conciencia posible, aprendiendo. Ya dijimos hoy que es uno de los mensajes para mí importantes, la ley está en todas partes. Entonces es vivir con esa disposición a estar aprendiendo y confiar, entregarse, porque es natural, tan natural como esa semilla chiquitica llega a convertirse en el árbol grandote. Así es natural en nosotros el proceso de crecer y desarrollar nuestra conciencia. Es natural. No se trata de fácil o difícil, simplemente es natural. Es nuestro proceso natural. Es completamente natural. Esa reflexión es buena, sobre todo porque siempre luego de recibir estas informaciones debe quedar la fuerza para experimentarlo, no la limitación para razonarlo, simplemente. Jaime, ¿qué Exacto. tenemos en estos días ya para finalizar en tu canal Pensar con el Corazón? Pensar con el corazón. Tenemos las transmisiones en vivo, así como estamos acá en vivo. Los martes también hacemos así estos live en el canal de Pensar con el Corazón, todos invitados a pasarse por ahí. Y esta semana vamos a proponer una reflexión bien interesante con la pregunta, ¿cómo el ser humano dejó de ser Dios? Nosotros aquí que la pasamos así, nuestras vidas cotidianas como con la concepción de Dios tan lejos, hoy un poco estuvimos reflexionando al respecto y vamos a plantearnos allí qué fue lo que pasó, cómo sucedió que el ser humano que viene de lo divino se alejara tanto de esa esencia. Hay invitados para que estén en vivo si quieren a las 2 de la tarde hora Colombia, mañana martes, o si no, pues a partir de mañana estará ahí publicado en el canal para que lo vean. Y allí todo el contenido que vamos desarrollando también acerca de la inteligencia del corazón, del Dios interno, allí está disponible para todos ustedes. Gracias, Jaime. Nos conectamos el próximo lunes de Aplicación Descubriendo. Así es. Aquí nos veremos. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazo, Jaime. Bueno, Jaime Ángel de Pensar con el Corazón, así pueden encontrar su canal. De todas maneras, colocaré en el primer comentario fijado el link de su canal para que también puedan profundizar en las dinámicas de conocimiento que él entrega permanentemente y que pues también nos acompaña aquí en Descubriendo. Descubriendo, siempre buscando entregarles a ustedes herramientas sencillas en el tema de la aplicación para un
despertar interior. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Antes de irse, por favor, regálenos el me gusta, si así les parece. Sí, regálenos el me gusta, no se vaya sin dejarnos ese pequeño detalle. Revise si no se ha suscrito y hágalo. Active la campanita de notificaciones para que siempre esté al tanto de los programas en vivo, que habitualmente es lo que hacemos aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.